Buen día, mi nombre es Jorge Cortés Lauren, soy cardiólogo clínico e intervencionista, soy el director del Laboratorio de Cateterismos del Instituto de Corazón CIMA en Hermosillo, Sonora, México y expresidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. El día de hoy, 4Doctors tiene un programa extraordinario compuesto por un faculty de 4 médicos de extraordinario nivel. Trabajan en centros de excelencia cada uno de Nueva York, New Jersey y de Rochester en Minnesota. Este programa cubrirá desde las bases simples fisiopatológicas de la enfermedad, desde la perspectiva de la medicina interna, de la perspectiva de la cardiología intervencionista y de la terapia intensiva con un énfasis muy puntual en el tema de la ventilación mecánica. Creo que será de muchísimo interés para todos ustedes, ya que el nivel de este faculty es extraordinario. Perdón. La siguiente charla ha sido preparada por el doctor Miguel Álvarez Villela y el doctor José Wiley. José Wiley es el director del Laboratorio de Cateterismos y Cardiología Intervencionista del Hospital Montefiore de Nueva York. Además, José tiene una visión dual porque es epidemiólogo y cardiólogo intervencionista, fellow de SCAI, es un gran humanista y un gran amigo. Y Miguel, que es un joven cardiólogo e intervencionista brillante, ha preparado una charla extraordinaria con casos de la vida real, casos muy diversos que nos van a dar muchísima luz para el reconocimiento diagnóstico y para el posible tratamiento de cada paciente, con cuestiones muy puntuales que van a resolver muchísimas dudas. José y Miguel, les agradezco muchísimo su participación en este webinar. Por favor, comiencen. Hola, mi nombre es Miguel Álvarez Villela y estoy grabando esta charla de parte de nuestra en el laboratorio de Montefiore en la ciudad de Nueva York, donde el doctor José Wiley opera como el director de la sala de cateterización y yo soy un fellow de cardiología intervencionista. Voy a hablar del manejo del infarto agudo del miocardio en pacientes con COVID-19. Sabemos que el síndrome clínico de COVID-19 es primariamente el de una enfermedad pulmonar. Sin embargo, existen reportes tempranos de China que nos indican que el daño al miocardio conlleva un mal pronóstico. En dos series particularmente, la prevalencia de elevación de los biomarcadores cardíacos, específicamente la troponina, era de entre 20 y 28%, y esta elevación conllevaba un incremento significativo en la mortalidad, 51% comparado con 4% en pacientes que no tenían elevación de la troponina en un estudio y 60% comparado con 9% en otro estudio. Datos de la OMS también reflejan que pacientes con historia de enfermedad cardiovascular tienen la tasa de mortalidad más alta por infección de COVID-19, incluso más alta que pacientes que tienen historia de enfermedad respiratoria crónica o incluso de cáncer. Las manifestaciones cardiovasculares por infección de COVID-19 son variadas, como son variados los mecanismos de daño al miocardio. Puede existir una infección directa o una invasión directa del virus en el miocardio, seguida de una inflamación produciendo una miocarditis viral clásica, aunque la evidencia de esto es muy escasa, como discutiremos más adelante. También puede haber un daño por hiperinflamación y una tormenta de citoquinas sobre el miocardio, similar a lo que sucede en la cardiopatía de estrés. Y también puede haber sencillamente un daño debido a la hipoxemia como resultado de la falla respiratoria aguda que se produce por la enfermedad pulmonar. Así que esto se puede ver reflejado en elevación de los marcadores
cardíacos de daño, como es la troponina en arritmias, o un verdadero síndrome coronario agudo, o también falla cardíaca aguda. El daño a miocardio parece suceder en la fase inflamatoria y ser una manifestación tardía en la infección por COVID-19. Algunos de nosotros nos hemos familiarizado ya con diagramas similar a este que explican cómo existen varias fases de la enfermedad por COVID-19. Una fase temprana de respuesta viral, en el cual la severidad de la enfermedad suele ser más leve, que trasciende a una fase pulmonar en algunos pacientes, donde se ven anomalías en la imagen radiográfica y donde la severidad de la enfermedad tiende a ser más alta, y esto progresa después de unos 10 días a una fase hiperinflamatoria más ligada a la respuesta inmunológica del paciente que a la replicación viral, y es en esta fase donde se puede ver mayor incidencia de elevación en los biomarcadores cardíacos e elevación en los marcadores inflamatorios. Esta compilación de datos de diferentes estudios muestra que la elevación en marcadores inflamatorios como la interleucina 6 o la ferritina en 0 son mayores en pacientes que no sobrevivieron a la enfermedad comparado con pacientes que sobrevivieron, y esto también se refleja en la elevación de la troponina de alta sensibilidad. En este panel B podemos ver cómo la elevación en la troponina va de la mano con una elevación en la proteína C reactiva y la interleucina 6 en pacientes que no sobrevivieron a la enfermedad. Así que existe una elevación paralela entre los marcadores de inflamación y los marcadores de daño miocárdico, y estos se relacionan con una mayor mortalidad. Existen retos específicos en el manejo del infarto agudo del miocardio durante esta epidemia de COVID-19. El primero es la evasión de los servicios de salud por la población en general y la presentación tardía de pacientes con síndrome coronario agudo, tanto de aquellos que tienen como los que no tienen COVID-19. También a esto se suman los falsos negativos que ocurren frecuentemente en el PCR de frotis nasal y faringio que se obtiene como prueba para el COVID-19. También el hecho de que existe una variedad y superposición en el síndrome clínico por COVID-19 relacionado al daño miocárdico. Y también se suman a esto problemas logísticos, como es cómo limitar la exposición innecesaria del personal de hemodinámica, que puede resultar en enfermedad sintomática entre los trabajadores de la salud, y esto puede diezmar no solo la fuerza laboral, sino también el espíritu del equipo. Además, cómo determinamos qué nivel de equipo de protección utilizamos en cada caso y dónde colocamos a los pacientes con sospecha de COVID-19 después de un procedimiento de cateterización. Este estudio de un hospital en Hong Kong muestra cuál fue la variación en los infartos agudos del miocardio con elevación de ST en ese centro, que ofrece intervención temprana para la revascularización de estos eventos. Se compararon cuáles fueron los tiempos entre el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, y de ahí en adelante cuáles fueron los tiempos de ingreso a la sala y de door to balloon time. Vemos como el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico fue casi 4 veces mayor en los pacientes que se presentaron durante la epidemia de COVID-19 comparado con los pacientes que se habían presentado en el año previo a la epidemia. ¿Cuáles han sido las medidas generales que hemos adoptado en nuestro laboratorio? Pues en primer lugar hemos establecido un servicio 24/7 para limitar las estadías en la sala de urgencias. Esto quiere decir que incluso para pacientes que se presentan con angina inestable o infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, o que requieren otros servicios de la sala de cateterización, estos se proveen, aunque no sean urgentes, en una base de 24/7 para limitar el tiempo que los pacientes que no tienen COVID-19 pasan dentro del hospital y sobre todo dentro de la sala de urgencias.
También hemos dedicado un laboratorio específicamente al tratamiento de pacientes con COVID-19 confirmados y existe una ruta de ingreso independiente para esta sala. A los pacientes sin COVID-19 se les lleva al área donde no existen pacientes con COVID-19, pero se les mide la temperatura oral antes de ingresar a sala. Si existe fiebre en ese momento, se derivan entonces al área de COVID. Usamos mascarillas N95 en todos los casos, confirmados o no. Esto porque a pesar de que la cateterización cardíaca no es en sí un procedimiento aerosolizante, existe el riesgo de que se tenga que realizar una reanimación o intubación del paciente durante el caso y se debe estar preparado con la protección adecuada. Además tenemos áreas separadas de hospitalización para pacientes positivos y negativos. Esta es una representación diagramática de cómo hemos dividido nosotros nuestro laboratorio de cateterización. Tenemos una división fija entre la zona de ingreso y los laboratorios de cateterización no COVID y entre la zona COVID. La zona COVID, como pueden ver, tiene un acceso separado al que se llega por un pasillo de acceso externo y se ingresa a través de la zona de ingreso crítica de COVID hasta llegar al laboratorio dedicado para pacientes de COVID. Por otra parte, en la zona no COVID existe una zona de ingreso también donde debido a la necesidad que existen de servicios intrahospitalarios, hemos creado ahí una zona de hospitalización y esta está aledaña a 2 laboratorios donde se revisan los procedimientos en pacientes que no tienen COVID. Hablemos ahora de los mecanismos de daño al miocardio, más específicamente. Hemos mencionado cómo estos se pueden deber a una invasión directa del virus, pero la evidencia para esto es escasa. También se pueden deber a un estado hiperinflamatorio que produce una fisiología similar a la de la cardiopatía por estrés. También por una disfunción microvascular que se puede deber a vasculitis, invasión directa del virus al endotelio y también por trombosis de la vasculatura intramiocárdica. También puede existir ruptura de las placas coronarias que producen un verdadero síndrome coronario agudo, o puede haber simplemente un infarto del miocardio tipo 2, es decir, debido al incremento en las demandas metabólicas por la enfermedad aguda. Así que en general el daño que COVID-19 puede producir en el miocardio se puede dividir en 2. Una invasión viral directa que produce una miocarditis viral en sentido clásico, o más comúnmente un daño miocárdico secundario que se debe a una ruptura de la placa coronaria, un incremento en la demanda metabólica, un daño mediado por citoquinas o en algunos casos un tromboembolismo pulmonar. Y vamos a mostrar algunos ejemplos de pacientes que hemos visto en nuestra sala de cateterización con cada una de estas presentaciones. Primero, hay que decir que el daño directo al miocardio por invasión del virus al tejido tiene muy poca evidencia hasta el momento. No se han encontrado partículas virales o infiltrados linfocíticos en el miocardio en 3 series de autopsias que han sido publicadas hasta el momento, una de China, una de Estados Unidos y una de Suiza. Los hallazgos cardíacos han sido descritos como fibrosis focal, cuerpos apoptóticos o dilatación del ventrículo derecho, pero no como invasión de los cuerpos virales al miocardio. Existe un solo reporte en el que se describe la localización intersticial del virus en un caso de un paciente con miocarditis fulminante. Este es la imagen de ese reporte en el que se muestra partículas virales dentro de macrófagos degenerados en el intersticio, evidenciados en esta microscopía electrónica. Sin embargo, en este caso no se vio invasión viral en los miocitos mismos, ni tampoco existen partículas virales en el endotelio. También no se encontraron tampoco signos de vasculitis o de trombosis en esta microvasculatura del miocardio. Así que parece que la etiología de la elevación de los biomarcadores cardíacos por COVID-19 se debe más al daño por citoquinas, microangiopatía o una ruptura de las placas coronarias que pueden producir un infarto
real del miocardio, pero la pregunta central es cómo interpretamos la elevación en troponinas o los cambios electrocardiográficos para derivar a estos pacientes adecuadamente. En nuestra experiencia existe una superposición importante en la presentación clínica y hemos visto elevación del segmento ST en pacientes con COVID-19 que parecen tener una posible isquemia microvascular, miocarditis, tromboembolia pulmonar o un verdadero infarto coronario. Estamos actualmente en proceso de recopilar todos nuestros casos para publicar una serie que permita analizar esto de manera más estructurada. Por el momento, este es el ejemplo de un paciente que se presentó con elevación focal del segmento ST y síncope y resultó tener coronarias sin enfermedad obstructiva y un TAC de pecho que muestra hallazgos consistentes con falla cardíaca, con derrames pleurales bilaterales y congestión pulmonar, que son diferentes a los hallazgos clásicos que vemos en otros pacientes con COVID-19. La ecocardiografía en este caso mostró una aquinesia apical y una depresión de la fracción de eyección, como pueden ver en estas imágenes. Este paciente se mejoró con tratamiento de soporte en la unidad coronaria después de unos días. Este caso también ilustra el reto diagnóstico de los falsos negativos que mencionábamos antes. Este paciente se presentó sin un diagnóstico de COVID-19 antes de que estableciéramos la división que les mostré antes en nuestra sala de cateterización. Y sin embargo, una hora después del procedimiento comenzó a presentar fiebre e hipotensión. Enviamos varias pruebas para confirmar el diagnóstico de COVID negativo y sin embargo el PCR realizado en nuestro laboratorio interno fue negativo y 2 test de PCR enviados a un laboratorio privado externo también fueron negativos. El test enviado al Departamento de Salud del Estado resultó positivo 72 horas más tarde, cuando se habían removido ya las medidas de aislamiento en este paciente. Se estima que existe una tasa del 20 a 30% de falsos negativos en el test de PCR obtenido por frotis nasal o faringio. Esto es en algunos estudios y también coincide con nuestra experiencia anecdótica en nuestro hospital, donde, como ya saben, hemos visto una cantidad enorme de casos. Este es un ejemplo de otro caso que no se dio en nuestro hospital, pero que está reportado en la literatura, donde existe una elevación quizá más difusa del segmento ST, que es más visible en las derivaciones inferiores y también apicales del precordio, y que se presentaron también con una elevación de las troponinas y de los péptidos natriuréticos. En este caso se observó una inflamación difusa del miocardio por resonancia magnética, como se puede observar en estas imágenes. Los infartos del miocardio, en este caso, cuando existe una angiografía coronaria normal, se pueden deber también a disfunción microvascular y existen algunos indicios para esto. Clínicamente, esto podría explicar una elevación del segmento ST y se puede deber a que existe una depresión en la expresión de los receptores ECA2 por el virus, que usa este receptor enzimático como una puerta de entrada a la célula, y este receptor se expresa sobre todo en los pericitos del miocardio, que tienen una comunicación robusta con las células endoteliales y pueden producir disfunción endotelial al verse afectadas. Existen series limitadas que muestran una localización endotelial del virus. Esta es una representación esquemática de cómo el virus utiliza el receptor ECA2 para ingresar y produce una alteración en el balance de la angiotensina 2 con la angiotensina 1,7, y la angiotensina 2 en exceso produce inflamación, vasoconstricción y trombosis. Y en esta representación esquemática se ve como los pericitos y los macrófagos tienen una interacción ligando receptor muy fuerte con las células endoteliales, así que su afectación por el virus puede producir disfunción endotelial. Estas son imágenes de una serie de autopsias donde se ven los riñones, cuerpos de inclusión viral en la región peritubular y en los capilares, así como infiltración mononuclear perivascular y apoptosis de células endoteliales en el intestino delgado y en los pulmones. También hemos visto presentación consistente con embolia pulmonar. En este caso existe una elevación del segmento ST
en las derivaciones inferiores, pero sobre todo una onda S en la derivación 1, con una onda Q e inversión de la onda T en la derivación 3. Este paciente tenía una troponina muy alta, un dímero D indetectable y una ferritina muy elevada, así como una proteína C reactiva. El ecocardiograma mostró hallazgos consistentes con embolia pulmonar, con dilatación ventricular derecha e hipocinesia apical. Este es el angiograma de ese paciente que muestra la ausencia de enfermedad obstructiva coronaria. Este paciente fue tratado con fibrinolisis, ya que existía una sospecha fuerte de embolia pulmonar y shock. También hemos visto una presentación clásica de infarto del miocardio con elevación del segmento ST, y como vemos en este caso, el angiograma mostró un trombo grande dentro de la descendiente anterior que está ocluyendo el flujo parcialmente en esa arteria. Y esto creemos que se debe a que hay ecos inflamatorios que producen inestabilidad en la placa aterosclerótica como resultado de la infección sistémica. Recientemente se publicó una serie de pacientes de un hospital aquí en Nueva York con elevación del segmento ST y COVID-19. Esta publicación puede servir como una guía importante para hacernos una idea de cómo podemos derivar a estos pacientes. Nuevamente, el problema central es que existe una alta prevalencia de elevación del segmento ST por causas no coronarias, y como vemos aquí en esta serie de 18 pacientes que se presentaron con un electrocardiograma con elevación del segmento ST y COVID-19 confirmado, un total de 18 pacientes fueron divididos entre aquellos que tenían un infarto no coronario o una elevación del segmento ST no coronaria o un infarto del miocardio. Estos se clasificaron así por tener un angiograma normal o un ecocardiograma sin segmentos hipokinéticos en el caso de los no coronarios, o un angiograma obstructivo o hipocinesia segmental en el caso del infarto del miocardio. Es decir, no todos los pacientes se sometieron a una angiografía coronaria. Estos son algunos de las características distintivas entre un grupo y otro, pero quería resaltar tres cosas principalmente. Una es la mayor incidencia de hipertensión entre pacientes que tenían un verdadero infarto del miocardio, una mayor presentación con dolor torácico entre pacientes que tenían infarto del miocardio y valores mucho más elevados de troponinas y de dímero D entre esos pacientes que entre pacientes que tenían daño al miocardio no coronario. Este diagrama divide a los pacientes en esta serie como aquellos que tenían elevación del segmento ST difusa o focal, y vemos que la mayoría de los pacientes a los que se les realizó una cateterización cardíaca tenían elevación focal del segmento ST y una fracción de eyección deprimida. Lo que sí sabemos es que la mortalidad global en esta serie fue 72%, así que la elevación del segmento ST en cualquier caso conlleva una mortalidad muy alta. Este es un algoritmo publicado por la American College of Cardiology en el que se pretende consolidar un poco la evidencia que existe, y se dice que pacientes que tienen COVID-19 positivo o probable deben ser evaluados según si sus síntomas son clásicos y sus hallazgos de electrocardiograma son clásicos de un infarto del miocardio, y si existe cualquier duda de esto deben ser evaluados en mayor detalle con un ultrasonido a pie de cama o con un ecocardiograma formal para evaluar si existe hipocinesia segmental, en cuyo caso se activaría la sala de cateterización. Pero si existe cualquier duda de si esta es realmente una oclusión coronaria, se debe retrasar o diferir la activación del laboratorio de hemodinámica. Obviamente un test ultra rápido de COVID-19 cambiaría totalmente
esta situación, pero no existe actualmente en nuestro hospital. En resumen, existen varios posibles mecanismos de daño al miocardio en pacientes con COVID-19 y hay una importante superposición en la presentación clínica de estos pacientes. Existe una alta prevalencia de elevación del segmento CT por causas no coronarias y se requiere un alto índice de sospecha para eliminar causas como el TEP, la miocarditis o otras causas de infarto no coronario. En los pacientes con COVID sin elevación del segmento ST, probablemente se puede esperar para hacer un angiograma o no, según la evolución clínica del paciente. Y en pacientes sin COVID-19 y elevación del segmento ST, se debe hacer una derivación expedita para evitar que estos pacientes pasen mucho tiempo en las salas de emergencia o en otros lugares donde se puedan exponer al virus y contraerlo de forma nosocomial. Muchas gracias. El doctor Héctor Cajigas también es un gran amigo. Él labora en una clínica muy reconocida en Rochester, ya se lo dirá. Es un cardioneumólogo intensivista. Tiene una experiencia amplia. Es egresado de la Universidad de Northwest, donde se ha formado como internista, como cardioneumólogo, y hoy en día trabaja en la Clínica Mayo de Rochester. Tiene una amplísima experiencia en tratamiento ventilatorio, en ventilación mecánica fundamentalmente, y él nos ilustrará enormemente acerca de los modos de ventilación, del manejo agudo del paciente crítico, en estado crítico con SARS-CoV-2 o COVID-19. Héctor, un abrazo, muchas gracias. Por favor, inicia con tu charla. Buen día, mi nombre es Héctor Cajigas. Yo soy médico neumólogo e intensivista que actualmente trabajo en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. El motivo de este webinar es para dar un poco de información acerca del manejo en terapia intensiva de pacientes con COVID-19. Como ustedes han de saber, este es un proyecto ambicioso para hacerlo en poco tiempo. Voy a tratar de irme un poco más a los hechos del manejo tanto respiratorio como de fluidos y nos vamos a enfocar esa parte. Es importante que se sepa que la cantidad de información que se ha diseminado de COVID-19 entre los profesionales de medicina es exorbitante y a veces confunde bastante. Quiero empezar con esta conversación haciendo hincapié de que el manejo de terapia intensiva de estos pacientes no es diferente que el manejo de terapia intensiva de ningún otro paciente con insuficiencia respiratoria, que generalmente es lo que los trae a la terapia intensiva. Este webinar está dedicado a profesionales que ven pacientes en terapia intensiva, entonces voy a ser un poco técnico en esa área. Primero que nada, si el paciente está en terapia intensiva, quiere decir que pertenece a un grupo selecto de pacientes con enfermedad severa. Y esta enfermedad severa generalmente tiene implicaciones cardíacas, respiratorias y de circulación periférica. La enfermedad cardíaca no vamos a tocar en detalle aquí, pero la asociación de miocarditis con estos pacientes tienen implicaciones significativas, principalmente con la distribución de oxígeno periférico. Pero lo más común que se ve en estos pacientes es síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto y estos pacientes tienen que ser tratados como este síndrome. Tenemos que entender que hay varios tipos de presentaciones en estos pacientes, desde cuando tienen insuficiencia respiratoria leve, pero muchos de ellos avanzan como lo vemos en otras situaciones. Muchos de estos pacientes también tienen situaciones en donde no están tan típicamente afectados por la insuficiencia respiratoria o no están tan rígidos en su mecánica respiratoria y por eso se ha considerado que puede ser que tengan problemas más de vasculatura o que no tengan tanto el típico ARDS o síndrome de insuficiencia respiratoria que se conoce, pero deben de manejar de manera muy parecida. Primero que nada, en cuanto al manejo respiratorio, cuando el paciente esté hipoxémico tenemos que tener goals y los goals tienen que ser mantener una saturación de oxígeno de 92% o menos de 96%. No queremos hiperoxigenar a estos pacientes. Si el paciente es capaz de mantenerse en cánula nasal con esta cantidad de oxígeno y luce bien, no tiene taquipnea o
síntomas que sugieren significativo cansancio respiratorio de los músculos respiratorios, entonces podemos seguir observando a este paciente en la terapia intensiva. Cuando el paciente excede más de 6 litros por minuto con flujo nasal, quiere decir que este paciente se puede beneficiar por el uso de oxígeno por flujo alto. Cuando se utiliza este oxígeno, vamos a tratar de utilizar menos de 50 litros por minuto para evitar aerosolización y evitar más contagio en estos pacientes. El uso de oxígeno alto flujo no se ha considerado alto riesgo de aerosolización per se, pero se tiene que evitar flujos más altos de 50 litros por minuto. Si podemos mantener oxigenación con los goles que describí y el paciente todavía de manera estable, entonces podemos seguir valorando otros órganos y valorando el resto de este paciente, de las funciones orgánicas de este paciente. Si el paciente continúa en su falla respiratoria y empieza a tener hipoxemia, a pesar de estas medidas, se puede utilizar el uso no invasivo de ventilación mecánica. No hay datos prospectivos que nos diga que esto funciona en estos pacientes, pero lo hemos visto en la experiencia que sí puede funcionar, pero vamos a tratar de evitar barotrauma en estos pacientes también. Ellos están manejando su propia frecuencia respiratoria, ellos están manejando sus volúmenes tidales cuando utilizamos este tipo de técnica y puede tener repercusiones negativas, particularmente en esos pacientes en los cuales la enfermedad continúa o se empeora. Entonces vamos a tener unos goles con estos pacientes. Primero que nada, mantener la oxigenación como les describí y vamos a tener que limitar el volumen tidal que estos pacientes están haciendo con estas máquinas. Tenemos que mantenerlos aproximadamente con un volumen tidal de 4 a 8 litros por minuto máximo. Y si están excediendo esto y el paciente está en nivel borderline de oxigenación, entonces puede ser un candidato para intubación. Si es obvio que el paciente se mantiene con insuficiencia respiratoria, que la hipoxemia se empeora, entonces es un candidato para intubación. Un par de pearls cuando se trata de intubación: se tiene que intubar al paciente por la persona que tiene más experiencia del equipo, ya sea un anestesiólogo o el intensivista que tenga experiencia significativa en cómo intubar a estos pacientes, porque queremos hacerlo con el primer pase. Se tiene que utilizar la técnica de secuencia rápida de intubación y se tiene que paralizar a este paciente para lograrlo. Se tiene que preoxigenar a este paciente, pero no queremos darle al ambu-bag, no queremos que este paciente aerosolice. Entonces, 5 minutos antes del procedimiento de intubación, tratar de preoxigenar al paciente lo más que se pueda. Después proceder a lo que le llamamos secuencia rápida de intubación. Tratar de intubar al paciente al primer pase. Si se tiene acceso a videolaringoscopía, es mejor que laringoscopía directa. Y si no se logra el primer pase, utilizar otras técnicas, ya sea con intubación por broncoscopio o por fibra óptica o por alguien con más experiencia, pero obviamente ponemos al paciente en más riesgo si esa es la situación. Ya que se logró intubar al paciente, tenemos que mantener el circuito cerrado. El terapista respiratorio tiene que saber esto con los propios filtros virales que se obtienen comercialmente. Los cuartos tienen que tener flujo negativo con por lo menos 12 intercambios de aire por hora y se tienen que instituir ventilación mecánica. Bueno, vamos a hablar un poco de ventilación mecánica porque se tienen que mantener las presiones de inflación como se utiliza para lo que se utilizó en ARDS Network. Tienen que mantenerse volúmenes tidales entre 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal del paciente. Se tiene que utilizar PIP y el PIP se va a utilizar dependiendo de la respuesta a PIP que el paciente tenga. No todos tienen la misma respuesta, particularmente en este tipo interesante de pacientes que vemos con inflaciones más fáciles, que tienen la compliance un poco menos severamente afectada, pero se tiene que seguir las tablas de High PIP de ardsnet.org, que son fáciles de ver en el internet, y tratar de mantener el mejor PIP para lograr la oxigenación. Vamos a tener que establecer goles. Ya hablamos del volumen tidal y hablamos de
el PIP, el modo de ventilación, yo sugiero por nuestra experiencia utilizar más volumen que presión, porque los métodos de presión tenemos que estar monitorizando los volúmenes que se están que el paciente está ejerciendo, porque no queremos ocasionar volutrauma en estos pacientes y requiere más acceso al cuarto de los terapistas respiratorios. Por eso recomendamos más ventilación por volumen, por modo de volumen asistido. Los goles que tenemos que hacer cuando estamos haciendo la ventilación mecánica es mantener una tensión de oxígeno en el gas arterial de más de 60 milímetros de mercurio. Tenemos que mantener una saturación de más del 92% y no buscar hiperoxigenación tampoco, no más del 96%, con una fracción inspirada de oxígeno de menos de 60% para evitar toxicidad por oxígeno. También tenemos que mantener una presión plateau de menos de 30 milímetros de mercurio para evitar barotrauma. Todo esto se puede lograr si mantenemos low tarian volume ventilation, pero al mismo tiempo se tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Se va a notar que vamos a sacrificar un poco el dióxido de carbono, lo cual se va a aumentar, pero si mantenemos un pH que no baja de 7.2, estamos en una situación aceptable. Si después de estas técnicas no logramos que el paciente recupere esos goles o que se mantenga al nivel que queremos en cuanto a oxigenación y presiones, entonces vamos a tener que recurrir a terapia adjunta para el manejo de estos pacientes con insuficiencia respiratoria, lo cual incluye pronación. La pronación se sugiere que se haga en las primeras 36 a 72 horas, cuando se establece que el paciente tiene hipoxemia refractoria a las técnicas utilizadas, cuando el paciente es capaz de ser pronado, que no tenemos exceso de obesidad o que se puede hacer de una manera segura. Si se va a pronar o si ya decidimos que se va a seguir esa técnica, se tiene que hacer por lo menos 12 a 16 horas para este paciente en estos intervalos y se tiene que hacer por lo menos en 4 a 6 episodios. Obviamente viendo la respuesta que el paciente otorgará en oxigenación. Esto puede requerir también el uso de bloqueo neuromuscular, lo cual puede ser por bolo o puede ser por infusión, dependiendo de la necesidad del paciente. Y obviamente esos pacientes tienen que estar sedados. La sedación se va a necesitar desde el principio porque ningún paciente con insuficiencia respiratoria del adulto va a estar con un nivel de confort necesario con estos settings que acabo de describirles. Entonces, tenemos que utilizar la sedación que es adecuada dependiendo de la situación clínica, dependiendo de la presión arterial del paciente y los medicamentos que se puedan utilizar, que no sean deleterios tampoco. Si el paciente continúa con hipoxemia refractoria a pesar de bloqueo neuromuscular, pronación y manejo ventilatorio como se describió, entonces tenemos que ver si el paciente califica para ECMO o otra técnica extracorpórea de oxigenación, lo cual obviamente es más complicado y no todos los centros lo pueden lograr. Cuando se mantiene esto, el paciente va a durar varios días, va a tomar tiempo, tenemos que ser pacientes, esto es ARDS. Se tiene que empezar a pensar que se puede hacer destete dependiendo de la respuesta del paciente y eso es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado. Empezar a disminuir la sedación y empezar a bajar el soporte respiratorio de estos pacientes. Es importante también el manejo de fluidos. Generalmente estos pacientes no tienen shock hemodinámico. Claro que si sucede tenemos que tener sospecha alta de miocarditis y asegurarnos de que no tengan problema cardíaco. Si no es asociado a miocarditis y el paciente tiene hipotensión refractoria, tenemos que pensar que este paciente, primero que nada, puede estar bastante deshidratado porque muchos de estos pacientes han tenido bastante fiebre. Entonces tenemos que hacer el reemplazo de fluidos y este reemplazo de fluidos se tiene que hacer a conciencia, 40 a 60 mililitros por kilogramo a intervalos de 10 a 20 mililitros por kilogramo cada hora hasta lograr ese goal. No hacerlo liberal, se tiene que ser conservador, no queremos exceso de fluidos en estos pacientes. Esto tiene que hacerse de una manera dinámica para saber si el paciente está logrando tener la entrega de oxígeno necesario. Esto es un concepto de terapia intensiva muy conocido.
ya sea por manejo de lactatos seriados, para establecer una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, no más que eso, y ver que hay la perfusión adecuada. La elevación de piernas para saber si el paciente todavía tiene déficit de líquidos es una técnica que se puede utilizar, pero volvemos a uno de las cosas importantes: tenemos que ser conservadores. Si se van a utilizar líquidos, se sugiere que se utilicen cristaloides, no coloides. De los cristaloides se utiliza más sustancias que tienen buffer, como Ringer's lactado, en lugar de salina al 0.9%, porque ocasiona acidosis metabólica. Obviamente esto dentro del límite de fluido de resucitación que se tiene que lograr. Si el paciente continúa en shock y requiere el uso de presores, norepinefrina es el que se considera el agente de elección. El uso de vasopresina y el uso de epinefrina siguen en ese orden. No se recomienda el uso de dopamina en estos pacientes, y se recomienda el uso de dobutamina si se considera que el paciente tiene falla miocárdica también. Claro que para eso necesitamos la ayuda de nuestros cardiólogos para manejo de estos pacientes. Cuando el paciente se recupera del shock, obviamente no hablé un poco de antibióticos, pero antibióticos se consideran si se piensa que hay una superinfección bacteriana. No se considera un fallo empezar antibióticos inmediatamente cuando el paciente tiene fallo hemodinámica, pero se tienen que deescalar o quitarse cuando se considera que no hay infección bacteriana asociada. Aproximadamente 20% de estos pacientes tienen superinfección bacteriana, no todos, pero se tiene que considerar y atender, porque el uso de antibióticos temprano tiene efecto en la sobrevida, como todos lo sabemos. En fin, es imposible poder decirles todo lo que se quiere decir en el manejo de estos pacientes. Es importante que aquí en la Clínica Mayo seguimos las recomendaciones de la Sociedad de Critical Care Medicine de los Estados Unidos. No estamos utilizando medicinas como hidroxicloroquina, cloroquina, el uso de plasma de convaleciente, el uso de anti-interleucina 6 biológicos, si no es bajo protocolos de investigación. Empíricamente no estamos utilizando nada porque pensamos que la evidencia no es suficiente para respaldar el uso de estos medicamentos, y se tiene que pensar todos los potenciales efectos secundarios que se pueden lograr, que se pueden obtener con este tipo de tratamiento. Somos muy conservadores en ese aspecto, y más que nada manejamos a este paciente como cualquier otro paciente que cae en la terapia intensiva con insuficiencia respiratoria o con alguna otra complicación. Voy a terminar aquí. Esperemos que haya bastantes preguntas. Es difícil y ambicioso poder hablar de todo lo que se quiere hablar en esto, pero espero que sea de ayuda. Muchas gracias por su atención. Tengo ahora el gusto de presentar a Gabriela Santoyo García Galeano. Gabriela es orgullosamente mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella emigró a los Estados Unidos para estudiar en el Hospital St. Luke West en Mount Sinai, en Nueva York, y completar su formación como médico internista. Se ha desenvuelto también como directora del programa binacional entre México y Estados Unidos de VIH-Sida, y actualmente ocupa el puesto de la directora del programa de residencias médicas en el Hospital del Norte de New Jersey, en el ojo del epicentro de la pandemia actual. Ella tiene una experiencia amplia y nos va a hablar acerca de los mecanismos fisiopatogénicos y del abordaje desde el punto de vista de la medicina interna del paciente con COVID-19 SARS-CoV-2. Le pido a Gabriela, por favor, que tome el micrófono y nos ilustre sobre este tema. Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Santoyo, médico internista, formada inicialmente como médico en la Ciudad de México, en la UNAM, en CEU, y posteriormente como médico internista en la ciudad de Nueva York, en el Monte Sinaí, en uno de los hospitales del Monte Sinaí. El objetivo de esta plática es compartir con ustedes la experiencia vivida
en un área en donde hemos sido muy golpeados por la enfermedad de COVID-19, esperando que las experiencias y lo que nosotros hemos recabado, lo que yo he recabado como experiencia y de leer, de todo lo que existe, pueda ayudarles a manejar estos pacientes. Entonces, creé un PowerPoint. Ok. Bueno, primero que nada, quiero compartirles que no existe ningún conflicto de interés, que estas son meras recomendaciones basadas en la experiencia y en las guías existentes que sabemos que evolucionan a diario. Entonces, es responsabilidad de cada uno de ustedes de evaluar a cada paciente, de tomar sus propias decisiones basadas en la experiencia existente en ese momento. Y obviamente adecuándose a las guías establecidas por la institución a donde ustedes pertenecen. Como todos sabemos, pero quiero hacer hincapié que hasta la fecha no existe ningún tratamiento aprobado para el COVID-19. Todos los tratamientos que están postulados están en vías de estudio. Antes que nada, quiero compartirles que mi experiencia es con pacientes tanto hospitalizados como no hospitalizados que están en estado no crítico. Principalmente, la mayor parte de mi experiencia es con pacientes hospitalizados en los pisos de medicina interna. Vamos a hacer una revisión de todos los síntomas que se han descrito en pacientes con COVID. Una cosa que observamos en estos pacientes es cierta ciclicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente vemos que tiene una fiebre de 38, 39 a las 8 de la mañana, generalmente esa fiebre tiene una ciclicidad o de 24 horas o de 12 horas, pero los pacientes tienen un como cenit, un nadir, un cenit, un nadir, que es cíclico. Y no todos, pero muchos de los pacientes en casa, por ejemplo, los que hacemos consultas por telemedicina, vemos que, por ejemplo, en la noche es cuando se presentan los síntomas más agudos, la falta de aire, la fiebre. Entonces, que el hecho que una persona tenga fiebre a las 8 de la mañana y no la tenga por las siguientes 20 horas no quiere decir que la fiebre no va a regresar. Entonces, nosotros tenemos un estándar de vigilar a los pacientes por lo menos por 3 o 4 días para decir que el paciente es afebril o que los síntomas van mejorando. ¿Cuáles son estos síntomas? Fiebre, y el rango puede ser fiebre baja de 38 hasta fiebres de 40, 41. Tos, uno de los más comunes es la tos, fiebre, dificultad para respirar, que a veces se presenta como dolor de pecho, exclusivamente como si fuera un paciente en el que ustedes están descartando síndrome coronario agudo. Hay pacientes que se presentan solamente con escalofríos, sin fiebre. Hay pacientes que tienen escalofríos en las noches, con muchísima temblorina y que no desarrollan fiebre. Otro de los síntomas que se presentan aislados es diarrea y dolor abdominal. Uno de mis pacientes que nos sorprendió, uno de los primeros pacientes que nos sorprendió fue una paciente que llegó con diarrea y dolor abdominal, admitida por eso, a ser hidratada, etcétera, y finalmente se le hizo la prueba de COVID, fue positiva, y después de 7 días de diarrea y dolor abdominal aislados, desarrolló síntomas respiratorios, fue intubada y está en este momento luchando con la vida y la muerte. Entonces, COVID se puede presentar de maneras enmascaradas, poco usuales. Otro síntoma muy común es el dolor muscular. Estos pacientes sienten fatiga, un dolor muscular como tipo influenza. Los pacientes que ustedes ven con influenza, que tienen un dolor
muscular generalizado. Ese es otro síntoma común. Dolor de garganta, pocas veces, anosmia y ageusia. Me preguntan, o parte de las preguntas que nos pedían que contestáramos es, ¿cómo sabemos cuando un paciente debe de ir al hospital? Yo lo primero que les diría es que sus pacientes de la consulta externa los sigan muy de cerca. Muy de cerca. Yo a mis pacientes hablaba con ellos cada 2 días, cada 3 días, dependiendo de cómo iban evolucionando. Y definitivamente sí era una dificultad para respirar bastante franca. Obviamente los mandaba a urgencias. Igual pueden tener ese dolor persistente en el pecho, también a urgencias. Y si tienen la posibilidad de verlos a través de internet o de verlos obviamente en la consulta, vean las extremidades, vean si hay cianosis. A veces el paciente le va a hablar y les va a decir, se me pusieron los labios morados, ya sabemos que está cianótico. Una de las cosas que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención es que estos pacientes presentan hipoxias severas y están hablando, están caminando, a lo mejor están un poquito cansados. Entonces, ojo, cuando ustedes están evaluando un paciente en primera instancia, lo primero que les recomiendo es una oximetría de pulso para entender el estado de la oxigenación de este paciente, porque estos pacientes de verdad los van a sorprender con hipoxias de 79, 80, 81, lo que nunca ustedes han visto hablándoles. Cada vez que yo veía a mis pacientes en piso, me llevaba mi oxímetro de pulso, porque realmente nos va a dar una pauta bastante grande de cómo va evolucionando el paciente, de los requerimientos de oxígeno, qué tan rápido recuperan su oxigenación una vez que aplican oxígeno. Esto es la primera, obviamente signos vitales. Segundo, laboratorio y gabinete, y haciendo una estratificación de la cual vamos a hablar más adelante, o así como también vamos a hablar de qué estudios de gabinete obtener. Pero antes que nada, y para entender un poco la fisiopatología, bueno, más bien lo que ustedes van a monitorear en el hospital, hay que entender un poco la fisiopatología del COVID-19 y un poco la biología del SARS-CoV-2. Como todos hemos visto, esta ilustración o una similar es un virus monocatenario de RNA con una cápside lipídica, con una membrana lipídica y unas proteínas de membrana y proteínas que sirven para unirse al receptor. Son virus hasta cierto punto relativamente sencillos. ¿Cómo entra el virus o cómo se sabe que entra el virus a la célula huésped? Mucho de nuestro conocimiento del SARS-CoV-2 viene del SARS-CoV y el MERS, pero son coronaviruses y se ha visto que necesitan el receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2. El SARS, el virus, se une al receptor que le voy a llamar ACE2, o el receptor de la ECA y de la ECA2, se une a la membrana junto con otra proteína, hacen lisosomas. También hay un cambio de pH necesario y una vez adentro del huésped sabemos cómo se replican los virus utilizando el material genético y la maquinaria del huésped. Por eso es importante, y lo vamos a ver después, los inhibidores de la ECA, pero más adelante. Entonces, la primera pregunta que se hicieron los investigadores es, ok, ya sabemos que el virus se necesita un receptor expresado en la membrana celular, porque
Cabe aquí mencionar que el RNA mensajero para este receptor de la enzima convertidora en angiotensina existe en todos los tejidos. Pero era importante determinar, para saber cuál era la vía de entrada del virus al hombre, en qué tejidos se encontraba expresado este receptor, en qué membranas celulares se encontraba expresado este receptor. Entonces se hizo aquí están las referencias, son artículos relativamente nuevos, o sea, todo lo que les estoy presentando son artículos fuera de los artículos de coronavirus que se publicaron al principio de los años 2000. Todos estos artículos que les estoy presentando tienen semanas o un mes de antigüedad. Entonces, en este artículo, bueno, en este grupo lo que encontró es que las células se expresan principalmente en las células epiteliales de los alvéolos pulmonales y de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2, en los enterocitos del intestino delgado, lo cual explica un poco que también se haya encontrado partículas de virus en las heces, en las células endoteliales arteriales y venosas y en las células musculares lisas arteriales. Esto es importante, solo nos da una parte de la historia, pero por lo menos sabemos cuáles son los lugares en donde tiene posibilidad el virus de entrar al huésped. Entonces, como les dije, esto solo es una parte de la historia, porque, como ustedes saben, como ustedes ya lo habrán visto, estos pacientes no solo presentan daño pulmonar, pero presentan, los pacientes en estado crítico, son pacientes en estado de choque séptico, y se hicieron estudios para saber si el choque séptico era por una coinfección con bacterias, con hongos, pero lo que han visto que en su mayoría el choque séptico es originado por el SARS-CoV-2. De hecho, claro que se ve, claro que se observa, pero se observa poco la coinfección bacteriana o coinfección con otros virus. Como ya dije, existe, pero no es la norma. Generalmente estos pacientes están sépticos y la sepsis proviene de su infección o de su enfermedad por COVID. Entonces, se han hecho estudios de necropsias y ¿qué es lo que se ha encontrado? Hay un artículo muy interesante que también se los voy a poner. Espero que ustedes tengan acceso a esta presentación. En las necropsias se encuentra un daño alveolar difuso, células mononucleares, macrófagos infiltrados en estos espacios pulmonares, engrosamiento, o sea, formación de membranas hialinas. De membranas hialinas es lo que se ve comúnmente en el síndrome agudo de acute respiratory distress, de distrés respiratorio, muy similar. Pero también el daño no solo es en el pulmón, sino en estos pacientes en los cuales habían estado en choque séptico, existía una atrofia de vaso, necrosis de los nodos linfáticos del hilo pulmonar, hemorragias focales en el riñón. Como ustedes ya habrán visto, estos pacientes hacen falla renal aguda y severa, requiriendo de diálisis, agrandamiento del hígado con infiltración de células inflamatorias y degeneración de neuronas y edema cerebral. Esto, aunado a que los marcadores inflamatorios en estos pacientes estaban elevados, llevó a los científicos a pensar en que además
del daño directo a los tejidos, existía una tormenta de citocinas. No han definido exactamente cómo, pero proponen que es una tormenta de citocinas muy similar a la que se observa con la tormenta de citocinas cuando hay SARS en pacientes infectados por el virus de la influenza. Este es un artículo de Nature en el cual explica la tormenta de citocinas con el virus de la influenza, pero al cual se refieren muchos de los artículos actuales porque lo que se ve es muy similar. ¿Y qué es lo que se ve? Aquí en el número 1, estas son las partículas de virus, las partículas virales que infectan a las células, a los macrófagos, a los alvéolos, a las células alveolares. Y bueno, como ya se sabe, además de que se infectan, expulsan partículas virales, pero también infectan a los macrófagos alveolares, los cuales, a su vez, aquí está el macrófago alveolar infectado por el virus, este macrófago y células alveolares producen una liberación consecuente de citocinas y quimiosinas, en su mayoría interferones. Aquí están, como bolitas verdes y moradas. Después, las células dendríticas infectadas y los macrófagos activados por las citocinas amplifican esta respuesta, o sea que hay una liberación de citocinas, se amplifica la respuesta por la infección de los macrófagos y de las células alveolares, se amplifica. Estas citocinas se liberan al flujo sanguíneo y atraen más células inflamatorias al lugar de la inflamación, se translocan al tejido inflamado y se vuelve un círculo vicioso. Estas liberan más citocinas, etcétera, etcétera. Entonces se da un daño, se destruyen las células aledañas, se da un daño generalizado por la presencia exagerada de estas citocinas. Entonces, la hipótesis actual es que la sepsis o el paciente crítico de COVID-19 no solo tiene el daño celular directo ocasionado por la infección del virus a las células, sino que es el daño extenso también producido por la tormenta de citocinas. Ok, entonces ya vamos a regresar a la tierra a ver qué hacemos con estos pacientes entendiendo lo que sabemos de la fisiopatología, ¿no? Y que seguramente vamos a conocer muchísimo más en los siguientes meses. Les quiero presentar 2 algoritmos. Ustedes van a ver variabilidad en los algoritmos, lo cual es normal porque como no hay guías estandarizadas, esto es lo que estas instituciones proponen y cada institución que no está proponiendo los algoritmos decide cuál tomar. Les voy a presentar 2, uno es el de Harvard y luego toman de uno y toman del otro. Pero hay cierta, convergen en ciertos aspectos y lo vamos a ver. El primero que les voy a presentar es el algoritmo de Harvard. Las recomendaciones del Hospital General de Massachusetts son las siguientes. Laboratorios diarios, la biometría hemática, un panel metabólico completo, la creatinina quinasa, ferritina y la proteína C reactiva, súper importantes marcadores de inflamación. También es importante porque hemos visto que también estos pacientes hacen y desarrollan coagulopatías severas. Creatinina quinasa, ferritina, PTT, TT, dímero D, LDH,
troponinas, necesitamos un electrocardiograma, por lo menos de entrada, y si se administran hidroxicloroquina, el QTC se necesitará seguir. Y si existe la sospecha de una infección superpuesta, se toman hemocultivos. Nosotros hemos mandado procalcitonina porque todos los marcadores inflamatorios van a estar positivos. Y si es el caso, la interleucina 6. A todos los pacientes en los cuales sospechamos COVID-19 les hacemos una radiografía de pecho. Inicialmente utilizábamos el CAT scan de pecho como diagnóstico porque no teníamos a la mano los kits de laboratorio y realmente servían como diagnósticos. Sin embargo, hemos visto, bueno, conforme fueron siendo más, o sea, que pudimos obtener más pruebas, fuimos dejando los CAT scans como estudios necesarios solamente cuando se buscaban cosas específicas, como lo harían ustedes rutinariamente con otras entidades, pero de rutina definitivamente no hacemos CAT scans, solo los rayos X, la radiografía de pecho, y a todos los pacientes que ingresan al hospital actualmente les hacemos la prueba del coronavirus. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente llega con otras sintomatologías o llega porque se cortó el dedo o lo que sea y nos damos cuenta que son positivos. Entonces es importante hacer un tamizado a todos los pacientes. También porque si en su hospital, como en el caso del mío, tenían pacientes tanto infectados con COVID como no, era importante hacer la distinción. Aquí hay que hacer hincapié en que la sensibilidad de la prueba es del 80%, 85%, reconociendo que algunos pacientes serían positivos y no los lograríamos identificar, pero en la medida de lo posible, si íbamos a separar las zonas COVID de no COVID, a todos los pacientes se les hacía una prueba y hasta cierto punto un tamizaje. Una vez que se obtienen las pruebas de laboratorio, de gabinete, los signos vitales, entonces se puede hacer una estratificación de riesgo en estos pacientes. Aquí ustedes pueden ver los elementos y una vez estratificado el paciente, este es el algoritmo que ellos proponen. Tienen un paciente que está confirmado positivo, que lo admiten al hospital, porque esto no necesariamente requiere una admisión al hospital, lo admiten al hospital, o va a la unidad de cuidados intensivos o va al piso de medicina. Y en este caso es lo que nosotros, no cualquier, pero va a depender mucho del tipo de hospital en el que estén ustedes. En un hospital grande, con una base fuerte de investigación científica, va a tener seguramente estudios que se estén desarrollando y al que pueden enrolar al paciente. En el caso de nuestro hospital, en estos momentos no estamos participando en ninguno de estos estudios grandes, mandamos datos a otros hospitales, pero no estamos participando, entonces nos saltamos aquí la cajita verde y por categoría vemos, por ejemplo, si tiene riesgo cardiovascular, nosotros estamos empezando estatinas para estos pacientes y en el caso de nuestro hospital, sí se ofrecen terapias que están fuera de la etiqueta, por ejemplo, la hidroxicloroquina, acitromicina, tocilizumab. Entonces, en cada instancia van a tener que tomar estas decisiones. Este es la liga. Otros algoritmos
Este es el algoritmo del Hospital Monte Sinaí, en el cual, sea que el paciente esté enrolado o no en un estudio clínico de investigación, a todos se les ofrece un curso completo de hidroxicloroquina, cómo se administra, 400 miligramos cada 12 horas, 2 dosis el primer día y subsecuentemente por 5 días, 400 miligramos cada 24 horas. Al finalizar los 5 días de terapia, ya no se da un segundo curso. Se da ese bloque de terapia y ya. Algunos pacientes o algunos médicos deciden iniciar acitromicina o no. Aquí lo importante es hacer hincapié en que ambos medicamentos prolongan el QT. Y sí hemos visto una prolongación rápida, hemos visto arritmias en estos pacientes. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Aquí hay un algoritmo recomendado para ellos, en el cual si después de la segunda dosis el QTC incrementa más de 50 milisegundos, tienen que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios y definitivamente si deciden poner a su paciente en hidroxicloroquina, aunque esté monitoreado constante, hacemos un electrocardiograma diariamente. Aquí vamos a las situaciones específicas. Como ya les dije, el virus utiliza al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para penetrar en la célula huésped. Entonces, ¿qué hacemos con los IECAS, que son tan utilizados en nuestro medio? Por un lado, sabemos que los IECAS incrementan la expresión de los receptores en células de pulmón, riñón, aorta y corazón. Esto puede presentar un problema si sabemos que se necesita el receptor para que el virus entre al huésped. Entonces, hay una pregunta que no se ha contestado, pero es una teoría que si un paciente está con IECAS crónicamente, tiene la posibilidad de que tenga una infección mucho más aguda que el paciente que no los tiene. Esto no ha sido comprobado. Entonces, por otro lado, sabemos que los IECAS son nefro y cardioprotectores y que son muy importantes para pacientes con enfermedades cardiovasculares, para pacientes con falla de bomba. Entonces, ¿a quiénes sí se los damos y a quiénes no? En realidad no hay evidencia, pero las recomendaciones actuales, que son recomendaciones A3, más o menos de ese tipo, al paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, que continúe la administración de los IECAS. Los pacientes que no tienen o que se les puede cambiar el antihipertensivo por otro, porque lo tienen no por razones cardiovasculares, entonces no se recomienda la utilización. Pacientes que desarrollan falla aguda al riñón, generalmente los paramos, pero nunca sin consultar con nefrología y con cardiología. Ustedes van a darse cuenta que estos pacientes requieren de un manejo interprofesional por muchas de las subespecialidades al mismo tiempo, que tienen que formar un equipo en el cual cada uno tiene que postular sus propuestas. Esta interacción es súper importante tanto en pacientes hospitalizados en el piso como en pacientes en la UCI. Otra de las preguntas es, ¿qué hacemos con los esteroides? Hay pacientes que tienen asma, que tienen COPD. ¿Qué hacemos con ellos? No hay estudios hasta ahora. El último que yo vi fue publicado el 11 de abril. Si ustedes encuentran uno, por favor, mándenmelo. Pero hasta ahora no hay estudios en los que se examine el efecto de los corticosteroides en el tratamiento de COVID. Sabemos que en el SARS, o sea, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, la utilización de metilprednisolona ayuda. Pero esto es en la época pre-COVID. No sabemos, hay
datos que se contradicen. Hay 4 estudios retrospectivos en China y tienen una gran variabilidad de resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Las recomendaciones son las siguientes. Paciente hospitalizado que no tiene un uso crónico de esteroides no se añaden, a menos que sean parte de un estudio más grande o que sea parte del algoritmo de su hospital. Si un paciente con uso crónico por asma, por cuestiones reumatológicas, se continúa la administración de esteroides y tienen que analizar si se necesita una dosis de estrés por la situación del paciente. Por último, quisiera ahondar un poco en las medidas de protección. Estas son las recomendaciones del CDC. Realmente hay un poco de controversia si, en teoría, si nada más son protecciones de barrera, si son protecciones de no se tendría que usar la máscara N95, pero se está recomendando el uso de la máscara N95 así como la utilización de una careta de acrílico y un delantal doble guante. En el caso de nuestro hospital, nosotros utilizamos un gorro de plástico y una gorra quirúrgica, además de las botas quirúrgicas. En caso de que no haya máscaras N95, se recomienda un tapabocas doble, el uso de la careta, doble guante y el delantal de protección. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, hay un médico a cargo de cada unidad COVID. En general, yo estaba a cargo de 14 pacientes, máximo 15, pero era el único médico, además de los interconsultantes. Entonces se hacían pequeñas unidades. Yo no me cambiaba, lo que me cambiaba era el delantal entre paciente y paciente, pero ni la careta ni la máscara N95 la cambiaba después de ver a cada paciente. Entonces, una máscara me duraba el periodo que estaba yo viendo a estos pacientes, que era de 4 a 8 horas, una máscara, y varios cambios del delantal, obviamente cambio de guantes con cada paciente. Aquí mucho depende de la accesibilidad que se tenga en cada hospital. En algunos hospitales se tiene el equipo completo. Seguramente ustedes han visto el video que publicó uno de los hospitales de China, donde hay una careta, la otra, luego se ponen un traje, luego otro, luego el blanco. Eso no existe, bueno, sí existe, pero no lo utilizamos de rutina en nuestro hospital. Solamente los que van a hacer procedimientos con aerosolización utilizan este tipo de protección. Todos los demás utilizamos la máscara N95, la careta de acrílico, que se pueden fabricar muy fácilmente con materiales, incluso con las transparencias esas para hacer presentaciones del año de la canica. Algunos de ustedes no las conocen, pero existen en las papelerías. Con eso se puede hacer una careta. Y estos delantales, se utiliza doble guante. Lo más importante es el saber ponerse y quitarse este equipo, porque hay un porcentaje, no tan importante, pero sí existe un porcentaje de personas que se infectan al quitarse el equipo de protección. ¿Cómo nos vamos a aplicar la careta? Dependiendo de la que sea, hay unas que son como de pato, estas otras que son como una concha, pero se va a poner la careta en la mano, se pone cubriendo la boca y la nariz,
se pasa el primer elástico que se queda aquí en la cabeza y el segundo elástico se pasa después, que se queda en el cuello. Una vez que está la careta en su lugar, ustedes tienen que aplicar presión bimanual, no así, porque así se aplica la presión de manera desigual y se hace un sellado incorrecto. Se tiene que hacer de manera bimanual, asegurándose que a la hora de soplar no salga aire por ninguna de las partes de la máscara. Si sus lentes se empañan, hay un escape de aire y hay que volver a hacer un sellado. Finalmente, para quitarse el equipo de protección, tienen que asegurarse de que primero, o sea, lo último que se quitan va a ser estoy tratando de mostrar aquí. Va a ser todo lo de la cabeza. Lo que se van a quitar entre paciente y paciente, que es el delantal y los guantes, se lo van a quitar de manera, si es un delantal, se lo van a quitar de manera que el interior, que no está contaminado porque está en contacto con su cuerpo, siempre esté de frente a ustedes. Van a hacer como se lo van a quitar así, van a hacer una bolita con el interior para afuera y al final se van a quitar el primer grupo de guantes, lo van a tirar, van a salir del cuarto del paciente, tienen todavía un grupo de guantes en sus manos, van a desinfectarse con alcohol o se van a lavar las manos y en ese momento se van a quitar, si es el caso, si es momento de quitarse el equipo de protección de la cabeza, se van a quitar en sentido inverso en el cual se lo pusieron, estando por último la mascarilla, la cual ustedes la van a tomar con el guante que está limpio, toman la careta que está infectada, digamos, que está contaminada, se quitan uno, se quitan el otro, les queda la careta así, y así la tiran, se quitan las botas, se lavan las manos, y al llegar a casa, por supuesto, bueno, nosotros nos quitamos, yo me hago un cambio de ropa en el hospital, un cambio de zapatos en el hospital, tengo mis zapatos de hospital, mis zapatos de casa, inmediatamente al llegar a casa voy directo a bañarme y a lavar la ropa. Espero que les haya sido de utilidad y espero verlos pronto.